Peter Thiel, el fundador de Palantir, ha dicho muchísimas veces que no cree que la democracia y la libertad sean compatibles. Palantir fue diseñada a imagen y semejanza de esa ideología, es decir, es una herramienta que no está pensada para funcionar en democracia en el largo plazo. La privatización de las funciones estatales, la instauración del capitalismo de vigilancia, la fusión de Silicon Valley con el complejo militar, la utilización de algoritmos opacos para el control social y la concentración de poder sin precedentes históricos dan cuenta de eso, de que hoy Palantir acumula una combinación de capital, datos, influencia política y capacidades tecnológicas que no tiene par, que no tiene rival, ni en el mundo privado ni en el mundo público. Se podría decir que desde el año pasado Palantir dejó de ser un contratista del gobierno norteamericano para convertirse en un socio. Y eso es lo que vemos que aplican, casi diría como un laboratorio, en Minnesota. Y es a esa estructura a la cual el DNU 941/25 termina de abrirle las puertas en la Argentina. Los obstáculos principales de Palantir en democracias constitucionales básicamente pasan por la protección de la privacidad de los ciudadanos, que suele estar regida por la Constitución, y por la separación de poderes. Bueno, el DNU 941 se dedica sistemáticamente a demoler esos obstáculos. Modifica la Ley de Inteligencia Nacional, generando una arquitectura legal y operativa que habilita estos mecanismos de vigilancia masiva. Crea las condiciones institucionales, técnicas y de intercambio de información a gran escala que se necesitan para implementar estos sistemas. El artículo 15, por ejemplo, crea la Comunidad Informativa Nacional, que integra obligatoriamente a más de 15 organismos públicos con accesos a datos personales, centralizando toda la información sensible bajo la dirección de la CIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control judicial. Y dentro de esos organismos están el RENAPER, Migraciones, ARCA, Aduana, Registro Nacional de Armas, también el flamante Centro Nacional de Ciberseguridad, entre otros. Ya en julio del 24, Bullrich había creado una unidad de inteligencia artificial, ¿se acuerdan? Aplicada a la seguridad, que se dedicaba a hacer análisis predictivo, patrullaje de redes sociales abiertas, analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real, utilizar algoritmos para predecir delitos. Todas esas funciones que ofrece Palantir. Y por otra parte, ¿se acuerdan hace unos meses la discusión sobre si el RENAPER se lo quedaba Pato Bullrich o Santilli? Es decir, interior o seguridad, y que parecía ridículo, parecía una rosca y demás. Bueno, ahora que vemos el rol que tiene RENAPER en todo esto, eso ya no suena ridículo, toma otra importancia. Porque lo cierto es que la combinación de todas estas arquitecturas normativas es funcionalmente idéntica a los requisitos operativos de las plataformas que ofrece Palantir. ¿Y qué hacen en concreto? Porque esa es la pregunta. Bueno, Palantir esto, Palantir lo otro, inteligencia artificial, nuestros datos, las redes sociales. ¿Qué hace o qué puede hacer en concreto este sistema? Bueno, construye perfiles exhaustivos de miles de individuos cruzando todas las bases de datos disponibles y los mantiene actualizados en vivo. Aparece algo nuevo sobre vos y si tienen una ficha tuya, automáticamente salta una notificación y se actualiza. Mapeo en vivo de redes sociales para detectar patrones de comunicaciones que permitan vincular individuos y organizaciones. Si están detrás de alguien y ven que ese alguien habla mucho con otros, bueno, esos otros pasan a ser automáticamente blancos legítimos de este sistema de vigilancia. Rastreo de movimientos con la integración de datos de ubicación, de dispositivos móviles, lectura de rostros, lectura de patentes. Van a saber a dónde vas, con quién estás, cuánto tiempo. Análisis de sentimientos, asignando intención probable a las personas basada en su comportamiento online. Es decir, depende de lo que tuitees, lo que postees, van a decir, este se puede volver peligroso, mejor agarrémoslo ahora. Es todo literal lo que estoy diciendo, está en el texto del decreto también. Bueno, esto último obviamente no está en el texto del decreto, pero es a lo que se dedica Palantir públicamente. Lo escucharon a Alex Karp hace un rato, asustar a los enemigos y si hace falta, matarlos. Y además, y con esto termino, el DNU 941/25 tiene otro detalle, que es que para los agentes de inteligencia, que actúan además bajo total secretismo y demás, ya no corre la causa probable o los indicios vehementes que le exige el Código Penal
a un fiscal o un juez para iniciar tareas de vigilancia sobre un individuo. Lo que dice el DNU, y acá sí es textual, es que la detección de, comillas, amenazas latentes o, comillas, riesgos estratégicos justifican convertir a cualquier ciudadano en un potencial sospechoso. Si ustedes se preguntaban, como yo, cuál iba a ser el plan de Milei para este año, con la inflación que sigue subiendo, con la economía que sigue muerta, con la gente que sigue cada vez peor, bueno, ahí empezamos a ver un poco cuál es el plan de Milei para este año. Las imágenes que estamos viendo ahora desde Minnesota probablemente empiecen a repetirse en otros lugares del mundo, no solamente acá, pero Milei nos puso primeros en esa fila. Hay una decisión política del gobierno argentino de hacerlo. Por lo tanto, me parece que ya no hay excusas para que la oposición no actúe inmediatamente. Porque cuando empiezan a verse esas imágenes, cuando somos nosotros los que tenemos que sacar el celular en la calle para grabar un policía que está con la cara tapada subiendo a alguien un patrullero, bueno, ahí ya suele ser demasiado tarde para frenar el daño. Buen día, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenos días. Prometo que me voy a poner optimista en algún momento, pero la realidad no me deja. No, estamos mal ahora después de escucharte. Pero, Es como que Gran no maten Hermano al se quedó mensajero. chico. No maten al mensajero. No, gracias por ponernos al tanto. Claro. Pero ahora el jueves, bueno, va a costar remontarlo. Debería venir con un clona. Acá cada uno debería tener un clona. Un clonacho. Se escucha, tac. ¿Sabés qué? No, Sí, bueno, ahí te voy que venga lo a, que tenga te que voy a venir, pelear, Fero. No hay que enojarse. Porque a mí me dicen un montón, che, lo que decís vos es un bajón y todo eso. No, a veces me dan no, ganas no. de quedarme en casa. No, al contrario, hay que reconocer el tamaño del quilombo en el que estamos para poder tener una reacción acorde a las Yo circunstancias te que hago son el graves. chiste, pero hay que reconocer, sos uno de los pocos en la Argentina que nos conecta todos los puntitos, este con aquel, y va a pasar esto. Súmense y todos los que quieran. lamentablemente la venís pegando. Lamentablemente hay que decir. sí. ¿Sabes Lamentablemente qué sí. pensaba en todo este mundo al que vamos, o al que describís que no está para nada bueno? Que si siguen estando todos del mismo lado con los mismos intereses, ¿a cuánto estamos de que te empiecen a silenciar en las redes sociales? Vos decías, salimos a la calle, grabamos a un policía reprimiendo o llevándose a una persona que nosotros consideramos que es de manera ilegal, aunque lo habilite el DNU. Bueno, ¿cuáles son las seguridades que nos dan de que ese video realmente se empiece a viralizar en las redes y no dentro de poco te lo quieran silenciar porque va en contra de los intereses de ellos? Ninguna, absolutamente ninguna desde ya. Para tirar más de presión a No, la no, mesa, más vale, más vale. pero digo, también es eso. Absolutamente. Y hay, digamos, también, yo por lo menos tengo esta sensación de que no pareciéramos registrar que eso que está pasando muy cerca nuestro. ¿No? Que todo lo que vemos en Minnesota, que las amenazas a Venezuela, a México, a Groenlandia, que toda esa historia que pareciera ser de las páginas internacionales, en parte por el lugar de Argentina en el mundo, pero en gran parte por decisión política del actual gobierno argentino, nos tiene ni siquiera en la primera fila, sino prácticamente arriba del escenario. Es cierto, y además con un gobierno que, medio parecido a lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, no está encontrando un freno, ¿no? No hay freno en el Congreso, no hay freno en la justicia, no hay freno en la calle. El otro día nos reíamos de que cuando Trump subió un meme que era la placa de él en Wikipedia que decía presidente de Venezuela y que un periodista, ahora no me acuerdo exactamente cuál, lo comparte en Twitter y pone, imagínense si Biden hubiera hecho esto. Claro. Y es como, están llegando a esta etapa. Como las etapas del duelo, ¿no? Imagínate lo que pasaba Están si pegando la vuelta. Nosotros ya pasamos Claro. por eso. No sé si es bueno, porque tampoco es que encontramos demasiadas respuestas. Absolutamente no. Pero sí, Absolutamente ya Yo creo pasamos por ahí. que uno no se logra dimensionar todo esto por el caos en el que vivimos cotidianamente, la realidad que siempre contamos acá, la situación económica, la inflación, la inseguridad, y no te permiten ver el panorama de todo esto. Que también estoy convencida de que está todo pergeniado, ¿no? Justamente es distraerte con el aumento del subte para que no puedas empezar a analizar un poquito más allá. Sí, y que en realidad todos estos sistemas de represión, de control, se aplican porque justamente el nivel de malestar económico, de malestar social, ya no en un país por un mal gobierno, sino generalizado en todo Occidente,
hace que esta idea de la democracia, de que se puede continuar democráticamente por este camino, empiece a flaquear. Y por eso es que desde hace 20 años ya hay un grupo de personas poniendo sus esfuerzos en conducir esto hacia un sendero menos democrático, hacia un sendero de mayor autonomía del capital y menor soberanía de las personas. Diego, ¿vos cómo lo estás viendo? Sé que es un tema que a vos también te gusta. Sí, pero es un escenario complicado, ¿no? Porque en Argentina Santiago Caputo está mirando ese tipo de experiencias, ¿no? Pero claro. Y la reforma de la CIDE está inspirada un poco en las lecciones que vienen de allá. Sí, está todo muy conectado y Milei, como siempre decimos, es una especie de groupie, que, bueno, esa relación con Peter Thiel es clave. No sé la de Elon Musk, ya a esta altura me parece que es un personaje que se corrió por lo menos de ese vínculo. Pero sí, es preocupante y al mismo tiempo es la dinámica actual del capitalismo de vigilancia, en todo ¿no? el mundo, sí. Tecnológico. Muy difícil de desarticular eso. Cuando vemos protestas en las calles en distintos puntos del planeta, hoy mismo, bueno, eso obviamente la tecnología es utilizada o reapropiada por sectores populares que salen a la calle a decir basta, ¿no? Pero bueno, son ventanas de oportunidad, son momentos, y después ese dispositivo gigantesco me parece que vuelve a tomar las riendas. Uno piensa lo que pasó en su momento hace mucho con la primavera árabe, por ejemplo, y en otras oportunidades, cuando la tecnología es usada en favor de los que reclaman, ¿no? Sí. Pero es pulgarcito, ¿no? Sí, y hay que decir en caso de la primavera árabe que era una tecnología brindada a los que reclamaban por los mismos que ahora la están usando en contra de los que reclaman en otro lado. Sí, Entonces, es una apropiación popular, pero también ayudada por una geopolítica que ahora parece estar corriéndose de la gente. No pareciera haber hoy en el debate geopolítico nadie preocupado por lo que le pasa a los pueblos del mundo. Por ejemplo, sí, estaba viendo, por ejemplo, Starlink. Starlink Sí. leía que en lugares donde hay protestas, Starlink sigue funcionando. Habilita el Wi-Fi, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Claro, tendrían que ser los enemigos de Musk los que utilicen Starlink para... Bueno, esta semana en Irán, en el marco de las protestas que ya dejaron más de 2.000 muertos y que son muy terribles, una de las cuestiones que se veían eran autoridades iraníes decomisando aparatos de Starlink, justamente, como parte de sus esfuerzos para aislar a su propia población. Para traerlo a una experiencia local, la verdad es que en la Argentina lo que vimos es que la primera utilización masiva de redes sociales para influir fuertemente en el debate público tuvo que ver con el progresismo y con el feminismo, y fue la discusión por el aborto legal. Te lo discuto. A Para ver. mí los cacerolazos contra Cristina del segundo mandato ya mostraban un componente muy fuerte de redes sociales, ¿eh? Del 28A, todos esos que se movían, no eran espontáneos, el feminismo fue de abajo hacia arriba. 2013, 2012. Pero no estaba... Creo se que no- convocaban a través de redes sociales, estaban organizadas. Era Patricia Bullrich con su gente poniendo guita para moverlo, no era espontáneo como lo del feminismo, pero sí tuvo la capilaridad que tuvo a través de las redes sociales. Facebook, sobre todo. Facebook sobre todo en ese momento, sí, sí, sí. No sé, para mí no tanto. Igual, a ver, en cualquiera de los casos estamos hablando de un proceso que tiene 15 años a lo sumo. Sí, pero lo 10, que 15 quería años. decir es que después la derecha aprende de eso para reapropiarse y terminamos todos hablando de cómo Milei domina Sí. la conversación digital, algo que había comenzado. Yo no comparto tu mirada respecto a los cacerolazos porque me parece que había una organización partidaria. Sí, sí, sí. Se apropia de algo que había comenzado desde... O sea, nosotros en algún momento supimos Bueno, hacerlo, eso digo. Para mí el punto de quiebra ahí fue el asalto al Capitolio. En el asalto al Capitolio todas estas redes sociales, todo Silicon Valley, toda esta oligarquía se alineó con los demócratas. Le cerraron la cuenta a Trump, Sí, le lo echaron de lo Twitter. echaron de todos lados, le abrió una segunda red social, bajaron la red social de los servidores de Amazon. Mucha gente celebró. Yo en ese momento decía, ojo, que una empresa privada tenga el poder Sí. de bajar la cuenta del presidente de un país no me parece algo. Y Trump se dio cuenta ahí que no podía ganar sin ellos.
Y me parece que a partir de ahí empezó a construir una relación que 4 años más tarde le resultó Resistió también muy mucho favorable. tiempo Trump, ¿no? Y resistió. Y también hay que recordar, ahora parece utópico, ¿no? Pero Silicon Valley era la cuna del progresismo, era lo woke andando en San Sí. Francisco, y después eso cambió con la pandemia, y para mí tiene mucho que ver con la concentración del ingreso y cómo se enriquecieron esos sectores tecnológicos y pasaron a ser parte de estos ultra ricos en esta concentración, y dijeron, bueno, este mundo progresista en realidad me quiere cobrar impuestos y yo no estoy dispuesto a pagarlos, y se pasaron, digamos, al otro lado. Yo lo entiendo por ahí de una visión más materialista desde ahí, no tanto desde la batalla cultural, sino una batalla económica donde en la pandemia despegaron en términos de sus ingresos. Igual Thiel ya tenía estas ideas en Sí, 2008, Thiel sí. 2009. Pero Silicon Valley no, como ecosistema Ahí tecnológico estaba se pensaban la como unos paradoja. nuevos Estaba- sí, había ahí. Y pero una parte se pensaba como estos nuevos empresarios que venían como a disputar esta idea de la seocracia y que no sé qué, y que todo iba a ser más democrático y más abierto. Bueno, no. Está el Instituto Hoover, por ejemplo, también, creo que está en Stanford, y ahí está Condoleezza Rice, que vino Sí. acá con los aviones de JP Morgan. Así es. Bueno, digo, siempre convivió, me parece, en el corazón, no sé si en el corazón de Silicon Valley, pero Sí. justamente en California, donde estaba el apogeo de los demócratas, al mismo tiempo sectores muy conservadores, muy de extrema derecha, ¿no? Estoy escribiendo bastante sobre la historia de Silicon Valley para el quinto capítulo de Estado de Malestar. Estamos Pero sí, anticipando. Siempre estuvo ahí esa tensión entre el interés del aparato militar, que siempre puso un ojo ahí de la década del 50, con la influencia de la California más hippie y demás, que generó este cruce de mundos sumamente interesante. Si vieron la última película de Paul Thomas Anderson, One Sí. Battle After Another, Sí. el libro en el que está inspirado... Sí, una batalla tras otra, no seas así. ¿Cómo? Una Está batalla, bien. una batalla tras otra. Está muy bien, perdón. Noé, lo que hiciste. Sí, perdón. Tengo ahí el chip. Silicon Valley Pero se te metió. no me acuerdo si la adaptación, que creo que no, que lo corre a un lugar más imaginario, pero el libro en el que está inspirado, un libro de Thomas Pynchon, transcurre en California, y ese choque de la izquierda, si se quiere, más hippie, más, con el aparato militar, que en la película se ve, es mucho más explícito. Ahora, pensando en formas de esquivar esto que parece opresivo, ¿no? Sí. Cuando te escuchaba que hicimos todos el chiste de la depresión porque Sí, 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 vos es- lo retratás y es Es una opresivo. realidad muy opresiva. Todas las personas que hoy están pensando en cómo esquivar eso hablan de retomar el contacto cara a cara. Definitivamente. El uno a uno, el encontrarse en espacios colectivos con otros que tal vez no sean tan parecidos a nosotros. Hay libros que hablan, no sé, del taller de cerámica acá, ¿no? En la Argentina, o este tipo de cuestiones. Que yo, la campaña de Mamdani, que dice todo el tiempo esto de timbreamos no sé cuántas miles de casas, ¿no? Claro, es la lógica de evitar justamente que la red te mediatice. Sí, en el corto plazo contacto. sí, creo que en el mediano largo hay que empezar a pensar en tomar control de las redes y de los algoritmos. Exacto. Que mientras estén en manos de un capital tan concentrado, siempre vamos a estar en una batalla sumamente desigual. Parece algo lejanísimo hoy en día, parece algo utópico, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué hubiera pasado con el planeta Tierra si después del año 45 todo el tema de la energía nuclear y sobre todo el uso bélico de la energía nuclear se manejaba como se está manejando el tema de la inteligencia artificial y los algoritmos ahora? Sin esas regulaciones, sin esos controles estatales Lo y que demás. pasa es que para que haya regulaciones y controles estatales necesitas estados fuertes Así y es, poderosos. así es. Y hoy no hay ningún estado que sea más poderoso que Silicon Valley, ni siquiera el estado de Estados Unidos. Así es. Lo cual implica el siguiente paso, que es dónde hay que ir a buscar. A ver, cuando hablamos de poder, hablamos de plata. Sí. ¿Quién tiene mucha plata? ¿Quién? Ellos. ¿A quién le falta mucha plata? A nosotros. Al Estado, a nosotros. Bueno, la ecuación es bastante lineal. Ok, ¿qué Después, hacemos? después sugerís? hay un montón de cosas ¿Qué más estás para discutir. sugiriendo? Expropiamos, yo estoy, pero no sé si No, vamos a hacer. Me anoto. Claro, yo no sé. Construir. Sí, es difícil. Construir poder para poder empezar a dar esas discusiones, pero asumir que son discusiones que hay que dar lo antes posible, porque si no, con esta cuestión de es muy difícil, no llegamos, no nos da la correlación de fuerza, Le doy va esto pasando para que el no me tiempo joda tanto y después a me- ver, piensen cómo estábamos hace 6 meses y cómo estamos ahora. No, claramente. Hay que... Yo creo que también hay procesos culturales
a contramano un poco de lo que uno dice, porque si hay que armar la revolución me anoto siempre, pero me parece que a veces tenemos que entender un poco qué nos está pasando en la sociedad y entender que necesita un proceso. ¿Será un proceso horrible de desgaste, de opresión como estamos hablando? Sí, pero evidentemente esto que decía Noé de el volver el cara a cara, también se está dando, saquémoslo de la política si querés, también se está queriendo volver al cara a cara en lo social, en lo cotidiano, algo que se perdió en la pandemia. Entonces, evidentemente, necesitas que la sociedad vaya con esos tiempos que tal vez son más largos con lo rápido que está todo sucediendo, pero para poder tener ahí una buena base y poder construir un poder más firme. Es que hay que ¿no? construir Que no sea poder, sin duda, sí, total, sin duda. que no sea una arena que sea muy fluctuante. Es un poco la elección de Lula, de Mamdani en términos muy locales, pero también digo, los experimentos alternativos que tienen éxito es porque consiguen que mucha gente los apoye, Sí. que pareciera ser el único contrapeso posible. Sí, hay una nota que escribió Lucas Malaspina después del triunfo de Mamdani y ahí habla del uso de las tecnologías. Hubo varios autores, pero yo menciono esta porque habla de que además de TikTok y otras plataformas tradicionales, usaron una de origen sindical que brinda autonomía tecnológica que se llama Solidarity Tech, Sí. ¿no? Había empezado, los movimientos sindicales las habían utilizado y Mamdani la incorporó a su campaña, ¿no? Plataformas utilizadas por los que están en contra en Estados Unidos del trumpismo, una visión crítica del capitalismo, obviamente, pero eso que a veces empieza en experiencias por lo bajo, en este caso en el mundo sindical, después también puede ser apropiado por la política cuando se trata de disputar elecciones, poder. Sin ninguna duda. Aprovecho para meter otro chivo. Hoy a las 7, en el pase de la tarde, va a estar acá en el piso alguien que vivió muy de cerca la campaña de Mamdani, que formó parte de algunas de las discusiones, un argentino que vive allá en Estados Unidos, y nos va a contar un poco en primera persona ese proceso, cómo lo vivió él, porque nosotros vimos la versión mediada por los medios y por las redes. Está bueno tenerlo también ahí contándonos, y también, bueno, qué lecciones cree que se puede sacar él de eso para la Argentina. Noé, ya que estamos hablando de gente con mucha plata y muy poderosa, muchísima. que a veces se pelea entre sí, a veces se pone de acuerdo para cagarnos, pero a veces también se pelea entre sí, nos trajiste una data ¿Qué? exclusiva, podemos poner Exclusiva, sí, exclusivo del destape. podemos ponerle la barrera exclusiva. Y es una pelea de pesos pesados pesadísimos, ¿no? Probablemente vamos a hablar ahora de una pelea que involucra a las empresas más importantes y más adineradas de la Argentina. Me refiero a la pelea entre, por un lado, La Rural, IRSA y DF Entertainment, y por el otro, Clarín y La Nación. En el medio, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, por la adjudicación, la licitación del predio de Costa Salguero. A ver, a grandes rasgos, las últimas dos novedades que sucedieron en los últimos días tienen que ver con que la pelea ya escaló al territorio judicial. Venían hablando en La Rural, que son los que perdieron la licitación por Costa Salguero a manos de Clarín y La Nación, de llevar el tema a la justicia, y finalmente lo hicieron. Denunciaron la licitación ante la justicia porteña y ayer consiguieron que el juez les habilite la feria. Así que el juez, en lo contencioso administrativo del Tribunal 11, si mal no recuerdo, sí, del Juzgado 11, acá en la Ciudad de Buenos Aires, algo vio. Dijo, acá algo hay, voy a habilitar la feria para permitir que este tema se tramite, y le puso un plazo a la Ciudad de Buenos Aires, que el plazo se cumple este viernes, para que explique qué fue lo que pasó. ¿Cuál es la discusión? Bueno, en la licitación por el predio de Costa Salguero, La Rural, IRSA y DF Entertainment ofrecieron 310 millones de pesos por mes. Una concesión a 10 años para realización, sobre todo de ferias, eventos en el predio. Clarín y La Nación ofrecieron 240 millones por mes. O sea, La Rural ofreció 310, Clarín y La Nación ofrecieron 240 y ganaron Clarín y La Nación. ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento la Ciudad de Buenos Aires le termina adjudicando el predio a los que ofertaron menos dinero? Con un argumento que a mí por lo menos me resultó llamativo. Dijo el Tribunal de Revisión de las ofertas que había inconsistencias en el flujo de fondos de La Rural
y que por eso no le creían a la Rural y a IRSA que iban a poder pagar estos 310 millones de pesos por mes y por eso... Tiene fue- unos campitos para Pero, poner en garantía la rural, ¿no? Tiene Se me mucho. ocurre. Y a Clarín sí le creían, Y a digamos. Clarín sí. No había Clarín sí. insolvencia. Ahí No, está bien. no, Está bien. Por la Ahí venta de diario papel. Claro. Claro. Que está de moda Está ahora. tan en auge. A ver, hay claramente una mirada de posible perjuicio a la recaudación de la Ciudad de Buenos Aires, que se pierde de recaudar 70 millones de pesos por mes y en toda la concesión 8.400 millones de pesos, que si si lo cuantificamos al precio del dólar de hoy son 5,5 millones de dólares en estos 10 años. Pero obviamente, bueno, más allá de esa situación, la rural va a la justicia para que haya ahí una revisión de la licitación, que marcó esto de la pérdida de recaudación porque obviamente es algo que también ya está siendo observado por la oposición en la Ciudad de Buenos Aires. Hay un informe muy interesante del Observatorio del Derecho a la Ciudad que marca esta situación y es una pelea que también empieza ya a escalar. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de Clarín, La Nación, IRSA, La Rural. Pesos pesados. Pesos pesados, Y pesadísimos. dijiste perdón, Nico, dijiste DF también, que es Diego Sí, Finkelstein. Diego Finkelstein, que es la Sí. productora de eventos más importantes de la Exacto, por eso Argentina. Lollapalooza, Taylor Swift, El- Coldplay, Dua Lipa, Dua Coldplay. Lipa. Te iba a decir, digo, más allá de las previsiones sobre la economía argentina, evidentemente hay un consenso en que la industria del entretenimiento va a florecer. Pues el otro día hablábamos también de las discusiones por el predio de Tecnópolis. Con algunos de los mismos protagonistas. Con algunos de los mismos protagonistas. Sí, Es decir, ahí- evidentemente hay un interés muy fuerte por ocupar todos estos espacios para generar, lugares donde hacer recitales, obras, espectáculos y demás. En el caso de Tecnópolis, corregime Diego, pero Clarín y La Nación viéndose perjudicados, a diferencia... Todavía no está. El Pero 19. ellos creen que, ¿no? Que El gobierno les está jugando- les está El jugando gobierno en dice, contra. claro, que no se lo va a dar Claro. por lo bajo. Pero bueno, Hay se van a hay que conocer. pagarle un poquito, un predio a cada uno. El lunes Bueno, lo creo que pasa es que tranquila. es el los gobierno de la oferentes. Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El que decide. En El caso lunes de se van a Costa conocer Salguero. los oferentes recién. Y Bien. después se verá. Pero sí, es probable que. El gobierno dice no le voy a dar a Clarín otro negocio. Hay un detalle de todo este proceso. Ahora vamos a porque esto roza a empresarios españoles, aparece Díaz Ayuso involucrada. Ahora vamos a ese Bueno, capítulo. International. apareció. Van apareciendo cositas. Ahora vamos a ese capítulo. Pero hay un detalle de color lindo, interesante para contar, que es que el pliego de la licitación, para el que quisiera impugnar el resultado de esa licitación, ponía una serie de requisitos y entre otros requisitos, si vos querías impugnar el resultado de la licitación, tenías que poner 144 millones de pesos para habilitar el proceso de impugnación, impugnación. que obviamente la Rural fue y lo hizo. Puso los 144 millones de pesos para ir por la impugnación, que igual, Es medio mes de alquiler. le salió en contra y por eso terminó yendo a la justicia. Ahora, esos 144 millones de pesos vos los tenés que depositar en el Banco Ciudad, que para este tipo de operaciones no acepta transferencias. Entonces tuvieron que llevar los 144 millones de pesos Joda. en billetes No. crocantes. Pero lo al pasaron a Banco de dólares, la aunque Ciudad de sea. Buenos ¿no? Aires, En no, pesitos. señor, en pesitos. También es difícil conseguir, ¿eh? Sí, claro. Billetes y la crocantes por logística. 144. Tuvieron la suerte de que IRSA es controlante del banco hipotecario, entonces ayudó ahí para Solvencia conseguir el mostraron dinero. de mínima, Por con los supuesto, 144 en por supuesto. efectivo Y mostraron los solvencia. llevaron en un dispositivo que se llama Caja Loca, Estoy. que hemos visto en varias películas, porque ahora cuando yo les cuente ustedes van a saber de lo que hablo, que es un dispositivo que si vos no lo abrís con un código, que obviamente tenían quienes iban a recibir el dinero, 111. explota una bomba de pintura dentro y Se daña caga todo el dinero. todos los Nah, todos ¿en los billetes, serio? efectivamente. Ya están haciendo la muy serie de bueno. Netflix. Y bueno, Ya chicos, están yo les haciendo la traigo serie El de la código Netflix. era historia. 111 y listo, ¿viste? Siempre. Bueno, el dinero fue trasladado, no explotó No la hubo bomba de problema. pintura, hicieron la impugnación, le falló en contra igual
el organismo revisor de la El licitación. dinero no se lo devuelven, ¿no? Bastante del partido más quilombo volver a sacarlo Y que decirle que quédatelo. fueron a la justicia y ahí Quédatelo. están, consiguieron la habilitación de la feria, veremos qué pasa. Pero yo te decía, esto termina rozando a empresarios españoles y a la Comunidad de Madrid, presidida por Díaz Ayuso. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Por qué? Porque en el conglomerado de La Rural, Def Entertainment e IRSA aparecen con una vinculación muy probablemente para involucrarse una vez que la licitación estuviera ganada. Aparece IFEMA Madrid, que es la empresa de realización de ferias y organización de eventos más importante de España. Y la Comunidad de Madrid, que preside Díaz Ayuso, es controlante del 31% de IFEMA. También el Ayuntamiento de Madrid es controlante del 31% de IFEMA. De hecho, IFEMA, por ejemplo, va a organizar la Fórmula 1 en Madrid Mirá. este año. O sea, a ese nivel estamos hablando. Aclaremos cuando hablamos por un lado de Comunidad de Madrid, por otro lado de Ayuntamiento, es como Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, solo que en este caso efectivamente uno pertenece al otro y no. Exactamente. Bueno, el alcalde de Madrid estuvo reunido con Jorge Macri hace unos meses. Hubo gente de IFEMA también reunida con Jorge Macri hace unos meses. Díaz Ayuso estuvo la semana pasada con Milei. Sí. Bueno, no. Me pregunto, ¿no? ¿Habrá Parece sido que tiró un hablado el tema? comentario. Y están al tanto todos de esta situación, imagínate, de los actores de los que estamos hablando, sí. Y ¿no? además la cercanía de Irsa con Milei, ¿no? Además de la cercanía de Irsa con Milei, totalmente. De Einstein. Está al tanto también Mauricio Macri, obviamente, que, bueno, tiene ahí su vínculo con la Ciudad de Buenos Aires, con su primo Jorge Macri. Pero bueno, por ahora mantenemos la incógnita respecto de cuál va a ser el resultado de este proceso judicial que, insisto, ayer el juez Otegi concedió la habilitación de la feria. Tengo para mostrarte un archivo que tal vez nos hace preguntarnos un poco sobre el resultado final de esta licitación. Un archivo que se remite a 2024, por supuesto que la discusión sobre Costa Salguero no es nueva. Cuando durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta estuvo muy observada por el canon irrisorio que pagaban quienes tenían a su cargo la asignación del predio, una empresa llamada Telemetrics, vinculada de alguna manera con el PRO. Después Horacio Rodríguez Larreta intentó ese proyecto inmobiliario con la construcción de viviendas de lujo y demás, muy resistido en las audiencias públicas, que no logró avanzar. Y cuando asume Jorge Macri dice, no, vamos a cambiar la mirada sobre esto, no vamos a hacer viviendas de lujo, vamos a concesionar el predio para la realización de eventos. Y ya en ese momento, te estoy hablando 2024, en una entrevista casualmente en La Nación Más, Jorge Macri dice lo siguiente. Costa Salguero vamos a hacer algo distinto. Ahí había una decisión de vender los terrenos donde está el centro de convenciones para vivienda. Yo creo que eso es un error. Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones ahí porque... O sea, está dando un título, va a mantener un centro de convenciones, no van a hacerse viviendas como había prometido. Exactamente. Para mí es un error llevar vivienda ahí porque a la ciudad le viene muy bien tener un centro de convenciones que le genera turismo digamos que tiene que ver con convenciones. Si no nos quedamos solamente con la rural como único oferente. Entonces esta ciudad necesita más oferta. Sí, vamos a licitarlo, ¿no? Vamos a licitarlo porque no queremos que la rural sea el único oferente y de repente, como resultado de la licitación, la rural, que ofreció más plata, está quejándose de que no ganó la licitación. Bueno, veremos cómo avanza, pero la verdad es que tampoco el gobierno de la ciudad usó este argumento para rechazar a la rural como adjudicatario del predio. No es que dijo va a terminar siendo esto un monopolio, sino que dijo no son solventes o no pueden mostrar solvencia en el flujo de fondos, así que termina siendo llamativo. Son decisiones que en general no se toman en un juzgado y mirando el código comercial, sino que se negocian de otra forma
y con otros intereses La cruzados. Roya Con lo tiene cual, un predio con una historia también polémica, el ¿no? de acá de Palermo, Sí, 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 claro, sí, sin sí, duda, sí. sin ninguna duda. ¿Compra a precio vil había sido la Sí, decisión judicial? sí. Yo quiero En ver el el gobierno vuelto, Menem. si hay. Sí, hay. Sí. Y algo Siempre va a hay, quedar, siempre algo va a hay. Siempre quedar. hay, Siempre. siempre hay. Hoy tenemos un programa que gira bastante en torno a, podría uno ponerle el título Ricos Garcas, ¿no? Sí, va, en un va rato, lindo. Fero Soriano nos va a traer todo lo que usted quiso saber sobre la separación de Mauricio Macri y Julián Aguada y no se animó a preguntar. ¿Es así o no es así? Este Fero renovado en 2026 dedicado básicamente al chisme. Chimenfero. Así que Chimenfero. cuídense, porque empiezo a averiguar cosas de Claro. ustedes con, No. con Palantis y tengo ya todo. Tengo contratado el servicio. Con la caja loca. Nadie la vio, pero mirá para qué lo iba a usar él. Hay Atento gente LAM. que iba a hacer espionaje, pero él quería hacer LAM. Pero antes de LAM, porque LAF, no solo en este del, caso, del perdón. placer vive... LAF. ¿Vos no ya estás o te quedó algo más? Perdón. No, vamos a publicar toda esta historia en un ratito en la web del Destape, así que los Pero- que quieran... Pero si te quedó algo más, pero yo pensé que habías terminado. por eso ya estaba... terminé. Los Bueno, que quieran interiorizarse lo van a tener ahí para el leer. destapeweb.com como Exactamente. siempre. Decía, en un rato tenemos al Chimenfero acá con todos los detalles de Mauricio y Juliana, pero antes Diego Genún nos va a contar qué está pasando con Yacyretá, que Sí. hubo algunos enroques en los nombramientos de funcionarios y como siempre, digo, más allá de los nombres, lo que se juega ahí son movimientos políticos. Sí, el ente binacional, Yacyretá, ayer vimos un decreto publicado en el boletín oficial y claro, lo que te cuenta esto es cómo hay reacomodamientos, cómo dentro del propio gobierno de Milei algunos ganan y otros pierden y también cómo pierde Mauricio Macri en este cambio, ¿no? Vamos primero a la placa 1 porque el boletín oficial lo muestra. El nombramiento, esto está publicado ayer, el decreto 15-2026, y ahí lo que muestra es, mirá este artículo, el artículo 4, la designación del señor Diego Luis Adúriz en el cargo de director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá en el sector público nacional por un periodo de ley que vence el 12 de enero de 2031. Bueno, Ok. ahí dos datos. ¿Quién es Diego Luis Adúriz? Bueno, es el primo de Toto Caputo, Así es. que ya estaba en el ente binacional, que fue jefe de asesores de Toto Caputo y que ahora asume como director ejecutivo de la autoridad máxima en el ente binacional. Pero Milei y su primo, Luis Toto Caputo, lo nombran hasta enero de 2031, donde se supone Milei piensa haber terminado su segundo mandato. Se supone, ¿estos plazos son habituales para este tipo de No, cargos? para nada Ah, habituales. ok, no es Para que nada tienen... habituales. Ok. No son para nada habituales. Por eso o es una provocación, o es un mensaje cifrado, o hay algo que no cierra, porque el mandato de Milei termina mucho antes que 2031. El otro dato es esto. ¿Quién es Diego Luis Adúriz? Mirá cómo lo presenta La Nación en la placa 2. Directamente lo tenemos ahí. La Nación publica ayer esta nota de Martín Boer, que es un periodista además que escribe desde Misiones. Cambios en Yacyretá, designan como director a un primo de Luis Caputo y desplazan a un alfil de Mauricio Macri. Golpe directo de Luis Caputo, que en un momento era macrista, ¿no? Claro. Toto Hace no Caputo tanto. era... Sí, claro. Otra época. Otra época. Hoy, bueno, está entre los conversos más destacados del gobierno de Milei. Y ahí está, en el detalle de la nota de Martín Boer en La Nación, bueno, que se desplaza a Alfonso Peña, que era alguien que representaba a Mauricio Macri. Esa es la primera lectura. Caputo pone a su primo en un ente binacional muy importante, lo designa hasta 2031 y desplaza a alguien de Macri. Bueno, ¿cuánto va a cobrar? Esta es una pregunta importante. ¿Cuánto va a cobrar Adúriz? Va a cobrar, son sueldos dolarizados, pero se habla de hasta 20 millones de pesos por mes. No, que 15.000 cobra. dólares, digamos. Exactamente. Nada mal. Nada mal para el primo de Toto Caputo. Y el árbol genealógico, mira, ahí vamos a la placa, si la tienen ahí los compañeros. Toto ya lleva acomodados a los hijos Sí. y al primo. Exacto. Y seguramente algunos más que no nos Y enteramos. Toda la familia Claro. Caputo está, ¿no? Pero Eh, viviendo del Estado. sí, Mirá. total. Ahí, bueno, hay una foto de los Caputo,
Esa es una foto de familia para los que están en YouTube. A la izquierda lo tenemos a Luis Toto Caputo, a la derecha lo tenemos a Santiago Caputo, nuevo look, que lo vimos el fin de semana, y en el centro está Aduris, que Aduris es parte de la misma familia. En la placa 5, una nota de un diario también de Misiones, porque esto importa y mucho, bueno, ahí detallan cómo es el árbol genealógico de la familia Caputo, que se está quedando con todos los casilleros del Estado. Luis Aduris era jefe de asesores, como decíamos, de Luis Caputo en el Ministerio de Economía desde que arrancó el gobierno de Milei. ¿Cómo es esta historia? Octavio Caputo Oliveto y Josefa Aduris García Yáñez son los padres de Nicolás Caputo, más conocido como Nicky. Ah, mira. O sea, Nicky Caputo es Nicolás Caputo Aduris. Todo queda en familia, Todo literal. queda en Todo familia doble apellido, absoluto. todo garca ese. Exacto, ahí están los padres. Octavio Caputo Oliveto, Josefa Aduris García Yáñez. El hermano de Josefa, tío de Nicky, es Manuel Aduris, quien a su vez tiene un hijo, Diego Luis. Bueno, hoy es este nuevo nombramiento, es el que va a quedar a cargo del ente binacional Yacyretá, que como decíamos va a cobrar en dólares, que se dice que va a cobrar 20 millones de pesos. Bueno, ahí hay varias tareas, ya venía siendo importante. Aduris estuvo en la negociación con las generadoras de energía, cuentan los distintos especialistas que cubren este tema. Había una pelea ahí con Camesa por cuánto Camesa le pagaba a Yacyretá. El gobierno había ajustado, no le estaban pagando a Yacyretá. Bueno, ahora de repente parece que hay fondos para Yacyretá, ¿no? Porque la tarea principal que tiene Aduris en esta gestión que va a asumir ahora es reactivar Añacuá, que es una obra de ampliación de la central que va a colocar 3 turbinas, tiene 20 turbinas Yacyretá, 3 turbinas nuevas, 400 millones de dólares va a costar esta obra, una obra que Milei la tuvo paralizada desde que asumió, o sea, 22 meses estuvo frenada la obra en Yacyretá, el gobierno argentino no puso un peso, ahora se supone que va a contribuir con estos 400 millones de dólares. Además del primo de Luis Toto Caputo, entran otros 2 funcionarios también ligados a Santiago Caputo. Por eso esa foto que veíamos antes, hay 2 funcionarios importantes que van a estar ahí. Uno es Ignacio Palacios, que ya trabaja desde Posadas, y el otro es Manuel Chavarría Bertolami, otro de doble apellido, también ligado a Santiago Caputo. A ver. Hay que decir siempre que este tipo de organismos suelen tener, no quiero ser injusto porque no conozco el caso en detalle, organigramas sobreestimados para que además de los técnicos necesarios para que funcione, haya siempre algunos cargos bien rentados para la política. Total. Y es una marca de la gestión Milei, lo decíamos por ejemplo en Nucleoeléctrica, donde Reibel, que ahora está involucrado en todo un caso que en su momento contamos, bueno, es alguien que entró, tiene sueldos muy suculentos, tiene toda una plantilla de gente que le responde y muchos de ellos no van a laburar. Eso es lo que denuncian los trabajadores de Nucleoeléctrica. Bueno, en el caso de Yacyretá, ahí está Ignacio Palacios, Manuel Chavarría Bertolami, parte del equipo de Santiago Caputo. Santiago Caputo que además, como venimos diciendo, puso gente en la CIDE, puso a Andrés Vázquez en Arca, puso gente en asuntos nucleares, está recuperando mucho poder por lo bajo. A veces, como me decía alguien ligado a Santiago Caputo el otro día, no puede con su genio y se hace ver, como en esa foto con nuevo corte de pelo. Pero por lo bajo, después de que fue castigado, podemos decir, al día siguiente del reparto de poder, cuando Milei ganó, yo te diría que lleva 2 meses de acumulación permanente de cargos de poder y de incidencia en áreas estratégicas. ¿Qué es lo divertido de todo esto? O no sé si divertido. La pelea que había entre los Caputo y los Aduris en algún momento. Luis Toto Caputo nombra a su primo en el ente binacional, pero en su momento hubo una pelea de plata muy importante. Ayer Mariano Martín me contaba algo de esto. Vamos a simplemente mencionarla, mostrando la placa 6, una resolución del Banco Central de hace unos años, que muestra la pelea que había entre Manuel Aduris, el padre de Diego Luis Aduris, el nuevo encargado de Yacyretá, puesto por Toto Caputo, y la familia de Toto Caputo. O sea, estaban peleados los familiares, los Aduris por un lado, los Caputo por el otro. Habían constituido una sociedad que se llama Cardenaria S.A. y
lo que dice Aduriz es que los Caputo cometieron el delito de defraudación por abuso de confianza. Va y los denuncia en la justicia, en el Banco Central, Aduriz, a los hermanos de Toto Caputo, Hugo y Flavio Caputo. Es una denuncia que en su momento terminó con una condena para los hermanos de Toto Caputo. Esto en algún momento lo publicó Data Clave, por ejemplo. Pero, digo, es gracioso porque Aduriz, el padre del nuevo funcionario que acaba de designar Toto Caputo, en su momento denunció a toda la familia Caputo, a sus primos, a sus tíos. ¿A su propia familia? Exactamente. O sea, por un lado están los Aduriz, por otro lado son los Caputo, pero están en la misma familia. Sí, claro. Esta es una denuncia que en su momento, en el 2005, terminó con una condena para los hermanos de Toto Caputo. Ahí lo vemos. Dice, se destaca asimismo, para los que están en YouTube, que el presunto ilícito penal habría consistido en el otorgamiento de 10 pagarés firmados en blanco por Diego Luis Aduriz, el hijo del denunciante. Bueno, Diego Luis Aduriz, el que firmó los pagarés firmados en blanco y que denunció delito de defraudación de abuso de confianza de los Caputo, ahora, a la vuelta de los años, casi 20 años después, es nombrado al frente del ente binacional, va a cobrar en dólares alrededor de 20 millones de pesos, nombrado por su primo. Se ve que ya las heridas familiares... Es una historia feliz, Otra vez realmente. quedó ahí algún saldo pendiente y lo están resolviendo de esta manera. No lo sé, Fíjate pero bueno. que ahí queda que no es rencoroso Caputo, ¿te das cuenta? Exacto, mete a toda la familia, incluso a los que lo denunciaron en su Claro. momento. Hay que decir que Aduriz tiene otra cuestión que es común a toda la familia Caputo, que es que se peleó con un periodista del Destape. Así como Toto se peleó en su momento con Jonathan Eguier, él se peleó con Mariano Martín. Mariano lo recordó hace un par de días, porque le contestó haciéndose el cancherito a un tuit de Mariano Martín diciéndole el Estado te empoma. Porque Mariano Martín había dicho el Estado te salva en no me acuerdo qué circunstancia. Bueno, parece que ahora el Estado le gustó quizás. Puede seguir pensando lo mismo. Puede pensar lo mismo y él haberle va tomado a estar el del gustito. lado de los empomadores. Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué Ahora, no? para cerrar esta historia, digo, el plan que tenían algunos cercanos al gobierno de que Macri y Milei trabajaran juntos de acuerdo a un esquema donde iban a convivir y iba a haber un reparto de poder después del triunfo de La Libertad Avanza el año pasado, bueno, eso está descartado. Cerramos con una nota de la política online, placa 7, porque no solo el gobierno acaba de sacar al hombre de Macri en Yacyretá, sino que también sacó a la gente de Macri en los entes reguladores. La nota de la política online de ayer cuenta cómo están limpiando a todos los macristas que quedaban, no solo en Yacyretá, sino también, ahí estás viendo para los que están en YouTube, en el ente Nacional Regulador del Gas, en el ente de Energía, también había gente de Macri, quedó afuera. En el tape 8 vamos a escuchar a Luis Majul cuando soñaba con una convivencia entre Macri y Milei que aparentemente no se estaría dando. Con la futura composición del gabinete, si es la que yo creo que va a suceder, se atacaría a la interna salvaje que en algún momento amenazó hacer volar todo por los aires, el panorama sería otro. Además, mañana Milei va a recibir por enésima vez a Macri. Lo va a hacer junto a Guillermo Francos y también junto a Karina Milei. Le haría muy bien al país que pasaran de la buena charla que tuvieron la última vez hacia una tarea conjunta, por más que no se pongan de acuerdo en todo. La idea de que vos, para acordar o para consensuar, te tenés que poner de acuerdo en todo, es una locura. Pero sí en las cosas básicas. Y ese dato, sí, después de todo, ayudaría a dar al pasado, llamale como quieras, el último golpe final. Bueno, es un audio, un testimonio que parece de hace 10 años, pero fue el 31 de octubre. Al día siguiente Macri se reunía con Milei en Olivos. Al día siguiente renuncia a Guillermo Francos. Al día siguiente Macri se entera que lo echan a Guillermo Francos y no entra alguien de su entorno, sino que entra alguien de Karina como Manuel Adorni. Bueno, y de ahí no hablaron más. Hoy Macri está obviamente golpeadísimo en lo político y Milei aprovecha para extirpar de la administración pública a toda la gente que le respondía. Me acuerdo de cuando Santiago Caputo, a través de las cuentas con nombres extraños que usaba en X, le decía a Macri, no te vas a quedar con la hidrovía. Ahora podría decirle, no te vas a quedar con nada. Exacto. Es muy llamativo, es muy impactante y además Macri, bueno, sin capacidad de reacción
de ningún tipo, ¿no? Bien. Quedó el último tuit diciendo que se había visto decepcionado Macri después de aquella reunión donde se enteró ahí que Guillermo Franco se iba y asumía a Dorni, pero de ahí para acá pasaron casi 3 meses. Sí. No sabemos más nada de la relación de Milei con Macri. No, para nada. Hay novedades sobre Aduris. A ver. Porque así como se había peleado con Mariano Martín, hizo algo que no hace la mayoría de los funcionarios y que me parece muy valioso, que es que cerró la cuenta. Este era el posteo originalmente, él decía, lo salva un Estado, le estaba contestando expert y salió a Duris a contestarle no cosita. Hay que decirle no cosita a Mariano Martín, ¿eh? Qué falta de registro. El Estado presente No nos miró la empoma a todos a hacer un siglo literal y a vos también. Y ahora cuando lo vas a buscar está borrado ese tweet y toda la cuenta de Aduris, que está bien, es lo que tiene que hacer alguien que usó sus redes sociales de forma, digamos, libre durante mucho tiempo y después asume un cargo público. Me parece De hecho, hasta saludable que registre que eso estuvo mal. Digamos, ¿no? Que decirle no cosita ¿Cómo a era el Mariano Martín. usuario que...? Bueno, pero mira, el Esper sigue abierto. Esper sí, Bueno, sí, Esper no aprendió. Esper no aprendió. No, no aprende. Pero, ¿cómo decía el usuario de Aduris? la ahora desaparecida cuenta? A ver. Por fin del lado correcto de la historia. Correcto de la historia. Bueno, Espectacular. está bien, Es está todo espectacular. Bueno, ya que estamos hablando de Macri, ¿por qué no Sí, pasamos señor. al fragmento que todos... Me llega mensaje diciendo, Son dale, son todos dale, en contra. habilitalo a Son Fede. todos Habilitalo en a Fede. contra. O sea, Diego cuenta que le están sacando todos los negocios. Y ahora él va a Está, contar está que... pasando de un Pobrecito. verano. Bueno, bajón. Pobrecito. Un ¿o muy no? mal momento. Pobrecito. ¿Qué nos vas a contar? ¿Van a seguir saliendo las notas sobre la huerta de Aguada? Yo quiero saber. ¿Vas a Y hablar del bueno, cumpleaños en no hay más Happening? huerta. Es probable que Esa se es la haya noticia. el contrato sobre la publicación periódica de Huertas de Aguada cancelado. vamos a perder o todo en eso? revisión. Uf. De Vamos las a ver. mesas armadas. Dolor ¿viste? país. Sí, en las mesas con... ¿Cómo Perdón. era? Con las ensaladas de la huerta. Las ensaladas de la huerta. Claro. Chicas, Yo estoy, Había para un ir a cuidar. correlato. Soy muy bueno, tengo mano verde. Síganla Vos te anotás en todo. Instagram. Estoy para... Vos te anotás. Caja loca y mano verde, ¿no? Caja loca y mano verde. Estoy... Habla, pero... Estoy para cuidar de la huertita Juliana. Chicos, estoy. Es una de las mujeres más hermosas que vi en mi vida. ¿En serio? Cuando la vi cara Sí. a cara, Te impactó me su impactó. belleza. Me impactó. ¿Dónde la viste? Debate presidencial 2015 en la Facultad de Derecho. Sí. El debate donde le da el beso a ella finalmente ahí. Impresionante de linda, pero impresionante, ¿eh? Le sumó mucho a Macri. Sí, Sí, lo sin descontracturó, no sé, sí, Le sumó mucho en su totalmente. mandato. Esa foto, la foto del beso ese fue... Claro, porque Ellos aparte... dos besándose y Scioli mirando de Scioli- costado. Coronó lo que había sido muy mal debate para Scioli y un muy buen Totalmente. debate para Macri. Bueno, cuestión que todo lo que empieza termina, chicos. ¿Eh? Todo El amor no es para concluye al siempre, fin, todo concluye al nada fin. puede. Cande, Todo ¿es tiene así un la final. vida o no? Todo tiene un final. termina. Ah, Claro. veo que estaban haciendo tipo... fin del amor. Imagine, ¿no? Ahí está el beso, Supón. mira. ¿Se acuerdan de El Supón? supón. Ay, un Ahí asco está. esta foto, perdón. Pero Imagínate lo que se fue lo de ve- Scioli, que al lado de eso esto parecía una muestra de Es el amor. Amor, es el amor, gente, no sean Demasiado, así. demasiado. Lo veía tenso a Mauricio ahí, como Claro. que medio como para Siempre triqui. fue medio Durango. De hecho había otra foto que la busqué pero no la encontré de él besando con los ojos abiertos. Ay, no. Era- ahí está, ahí está. Acá perdió. Ay, por favor. ¿Por qué querías Bueno, que veamos esa foto? acá perdió Encima las viene- elecciones Scioli, Fíjate, que bien tampoco es que era un gran iluminados candidato. ellos. ¿Eh? Bien iluminados en la foto, Scioli, bueno. Sí, hay un laburo cuidado de sí, imagen. Sí, 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 se sí. Ahí buscó. Scioli Ella- empezó a pensar en ser funcionario de Milei. Sí, ahí lo empezó. Dijo, dentro de 10 años va a aparecer Sí, un loco. me voy por allá, me voy por allá. El problema es lo que pensaron del otro El lado. tema es que ¿no? después de eso fue candidato a diputado, Claro. embajador en Claro, Brasil. claro. Precandidato a presidente, el candidato a Alberto. No se puede todo, chicos. Dio Chicos, toda es un la quilombo, vuelta y sí. se encontró con Milei. Son muy así. Tenemos la vara muy alta. Sí. Haciendo este repaso, creo que no lo traje porque era demasiado larga la respuesta, pero ella explica que Juliana contaba que este beso no había sido armado. No, claro. Risas, ¿no? No, sí, porque claro. era bastante claro que fue armado y le salió bien, dicho sea de paso. Para mí, lo que hay atrás de todo esto, en un punto, es lo que dice el Turco Asís. Porque Macri nunca dejó de ser una celebridad, Es ¿no? cierto. O sea, Macri es
expresidente de la Nación, es expresidente de Boca, es exalcalde de la Ciudad de Buenos Aires, pero siempre en el contexto de su estatus de celebridad. De figura pública. Figura digamos. pública. Sí. Ahora Los le que son más sumamos jo- el ex de Aguada. ahora le Claro. sumamos el ex de Aguada y ex de Menditegui y de Bordeo también, creo que fue la primera mujer. Sí. La hija de Malala del piloto. Groba. Y Malala Groba, que fue una relación que no estuvo Después de del todo que la quiso oficializada. ocultar, ¿no? Exactamente. Como que no había entre sucedido. Menditegui y Aguada Sí. apareció Malala Groba. Decía esto porque, en definitiva, nosotros, los que somos más grandes, recordamos a un Macri que era, por ejemplo, en esta época, protagonista indiscutido de las revistas banales, tipo Gente Caras, y era eso lo que se sabía de Macri. Además de que era el hijo de Franco y Sí, que, un playboy. un playboy. Él quería venderse un poco como un playboy. Sí, exactamente. Además de lo del secuestro, que claramente fue traumático para él y para toda su familia. ¿Quieren saber cómo fue la primera mañana juntos? ¿Cómo lo cuenta? Me mata. Sí, por La supuesto. primera mañana. Claro, Sí, porque la cuestión sí, fue que así. quiero La saber. cuestión ¿Cómo fue sabes? así, chicos. Obviamente ¿Cómo se sabe que quiero eso? saber. ¿Quién habló Con de el eso? coso, con el investigando, programa Yankee. haciendo Con periodismo de el investigación. Panarices. Candelaria. Bueno, No todos perdón, son perdón, números. perdón. ¿Con quién te pensás que estamos hablando acá? Escúchame, O sea, yo te pido perdón. soy básicamente un tipo un biógrafo. El chimenfero. El chimenfero, señores y chimenfero. señores. Chimenfera. Queda bien, queda Se bien. conocieron Mauricio y Aguada, ya se conocían. Mauricio contó que se conocían de los eventos a beneficio, ¿no? Esas cosas que a nosotros no nos van a De la pasar sociedad, nunca. como dicen. Eventos de la sociedad civil. Después le mostró los talleres textiles, Los la clandestinos. previa de la reforma laboral. La previa, sí, ahí, mira, esos son bolivianos que hace 24 horas que están trabajando. Pero ella creo que se llama Mabel. Bueno, Ahí se enamoraron. Después se empezaron a cruzar en un gimnasio y ahí Mauricio empezó como medio a tirotear. Hasta que la invitó a cenar y se fueron un fin de semana a Tandil. ¿Cuándo fue esto? ¿De qué fecha estamos Y hablando? estamos hablando más o 15 menos años. 2013 más o 2013 menos, ¿no? aproximadamente. Pero para, sí, ¿la ¿no? primera cita fue un fin de semana juntos? No, Jugados. hubo una cita a comer. No te pongas ansiosa, está todo Perdón, narrado. te pido mil disculpas. Pero escuchen esta parte del desayuno. El primer desayuno... Esta es... ¿Cómo se perdón porque lo tengo mal anotado. Esto es la última vez que le preguntaron, ¿cuándo fue la última vez a Mauricio? Le preguntaron, ¿cuándo fue la última vez que le llevaste el desayuno a Juliana cama. Aguada? Ahí está, a la cama. Es el tape 00. La última vez que le llevaste el desayuno a la cama. Él nunca. ¿Cómo? Él nunca, ella nunca. No, él nunca. Yo en casa soy todos los inútil. días. En casa soy inútil, todo se arregla. Mira, afuera. En casa soy un inútil, ¿Todo servido, dijo? todo servicio, todo momento. eso Claro. Y más o debe tener menos. un timbre en el cuarto. Para mí también no le lleva porque eran en habitaciones separadas. No, pero ponele que al principio... Pero es verdad lo que dice Cande, siempre hay alguien para llevar el Qué desayuno. fácil Claro. decir, soy un inútil. Soy un ¿sabes inútil. qué? Ah, y llegó No, no puedo. presidente. Es No, increíble. llegó el Con presidente con globos. una campaña centrada en la palabra meritocracia. ¿No? La campaña del Macri giraba en torno a la idea de meritocracia. Y globos de colores. Y luego- Exactamente. Ahora tengo reordenada la cronología. Les pido disculpas por lo anterior, que estaba confuso, lo tenía confuso. La primera cita fue a cenar. Fueron a cenar. No se acuerdan a dónde. No se acuerdan a dónde. Ay, bueno. Eso No, ya es eso cuando... no es la primera cita, No, chicos. eso Esto ya fue... pandemia. Esto Juliana fue, es una mujer bien, por favor. Esto fue no la un- difamen. esto fue en un Zoom del PRO durante la pandemia, que lo filtraron a Ojitos del Cielo medio dormido y a ella mandándole mensajes a alguien. ¿Quién en la habrá, cama. quién habrá sido, no? La primera cita fueron a cenar. Ni Mauricio ni Juliana se acuerdan a dónde, lo cual es bastante raro. particular, ¿no? No. es. Posta, no te, esas cosas te acordás. Por eso, dicen que no se acordaron. Y la pregunta que siguió fue, ¿qué pasó esa noche después? ¿Hicieron el amor? Pero yo no sé si quiero saber eso. La Claro. verdad Yo es que quiero saber todo, no sé Nicolás, si abrigo todo. curiosidad al respecto. Déjame a Fero que se explaye porque... ¿Garcharon? Te preguntaron. La respuesta en el tape 01. La primera noche que salieron, le invitaste a cenar, la llevaste al cine, a una pizzería, fueron a comer. ¿A dónde? Yo ni me acuerdo. Yo tampoco.
Solo me acuerdo Yo quiero que se queden del tranquilos primer que- fin de semana juntos que pasamos en Tandil. Eso Eso fue, para mí eso es como el inicio de la nuestro Quiero amor. que se queden tranquilos porque Karina Rabolini el otro día nos acordamos donde se había casado. Bueno, pero Por iglesia, quiero aclarar. pero digo, nosotros o sea que- hace menos, así Sí, que no, por quiero ahí me aclarar, podría Karina, o sea que acordar. pasan estas cosas. ¿No se acuerdan de dónde fueron a cenar esa noche? No me acuerdo. ¿Y pasó algo esa noche? ¿Te dio bueno? che! No, no quiero detalles. hola, ¿cómo te Pero preguntamos no quiero eso? detalles. Y yo Pero soy, digo, yo soy ¿te muy fue ansioso, bien? Soy muy ansioso. ¿Te fue bien? Ay, Dios. Muy Parece ansioso. fumado Macri ahí en esa entrevista un poquito, ¿no? Sí, Estaba esa como- entrevista fue después de la primera vuelta. Claro, viste que decía 5 días del balotaje. Exactamente, estaba por ser el balotaje, ahí ya lo daban por ganador, claramente. Trabajo de humanización, claramente. Totalmente, un trabajo de humanización, del cual no ¿Qué? estoy tan en contra, chicos, igual, ¿eh? Me parece Yo que mostrar el tampoco. lado humano de los políticos, nos guste A o mí me no. encanta. Después podemos ¿Eh? evaluar sus planes de gestión, sus Sí, miradas y No es sobre- por eso que se lo debe evaluar. Te Y además sumo, cuando te uno- sumo dos sí, cositas sí, sí, de por Aguada. Los Aguada, esto me contó un día hace muchos años, Graciela Camaño. Los Aguada eran 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Y ellos, Barrio Nuevo y Graciela Camaño, le compraron la casa a los Aguada en San Martín, según O sea, entiendo. los papás de Sí, Juliana. los papás de De Juliana Juliana. Claro, y de- y Barrio Nuevo conocía a los hombres, Graciela conocía a las mujeres, entre ellas a Juliana. Bueno, tenían una relación, porque son empresarios también los Aguada, Sí, ¿no? textiles, Sí, claro. claro, empresarios de cierto poder adquisitivo. Y le terminaron comprando la casa. Ese es un dato. Y el otro es que cuando Sergio Massa va a Davos con Con Macri, Macri. a la noche cenan, eso está contado en un libro muy importante, a la noche cenan junto con Juliana Aguada, Sergio Massa, Mauricio Macri y Juliana Aguada. ¿Por qué lo cuento? Porque Aguada estaba en momentos claves. De rosca. Claro, en ese momento al Massa, lado de Macri. Massa era el que iba a ser el jefe de la oposición que Exactamente. planeaba Macri. Exactamente. En Davos, que ahora va el actual presidente Milei, bueno, en ese momento apenas asumido Macri, viaja Macri, viaja Massa, Macri se lo presenta a Biden, a Massa, bueno, y a la noche cenan. Biden era vicepresidente. A la noche cenan y Massa cena con Macri y Juliana Aguada. Lo que quiero decir es que además de lo que veíamos hacia afuera, de Juliana Aguada como alguien muy importante para humanizar a Macri, para descontracturarlo, para volverlo humano, al mismo tiempo ya en reuniones importantes de la política también estaba. O sea, no era una figura decorativa. No era decorativa, no sé No. si incidía, no sé si tenía una palabra, pero Macri la tenía al lado suyo, ella estaba al lado de Macri y Macri al lado de ella. Macri quedó hechizado por Julián Aguada, chicos. Eso lo dijo él mismo en lo que fue, y de acá venía la confusión, el primer viaje juntos, después de esta cena, el primer viaje junto a Tandil. Mauricio le dijo, quiero que conozcas el lugar donde nací, Juliana. Y quiero Yo creo que pasemos-". no con esa claridad en la voz, viste, que él habla con Él una papa habla en la con un boca. poquito, habla con, yo soy del conurbano, Mauricio ha tenido una educación ejemplar y habla mejor, ¿no? Que yo, que soy un... En negrito inglés, del sobre conurbano. todo. Pasaron el fin de semana en Tandil, mágico, decía Mauricio en un momento. Fue mágico, mágico. Bueno, escuchen, tape 02. Y ahí fuimos el fin de semana al campo. Y nos fuimos 3 días. Y yo volví Eso fue en febrero. y lo agarré a mi hermano, uno de mis hermanos de la vida, y le dije, yo con esta me caso. Vos estás totalmente loco, ¿qué estás diciendo? Acaba de separarte. Yo con esta me caso, le digo. Me volví loco, esto es maravilloso lo que me pasó. ¿Qué pasó? Lo que te... No sé, me hechizó. Yo le dije, es una negrita mágica, única y hechicera. Pero porque tenían buenas cosas en... Me encanta. Es obvio que se lo dijo a Nicky Caputo, su hermano de Sí, la vida. claro, uno de sus hermanos de la Que vida. yo también, otro gran libro. hablando de un gran libro. Yo creo que podría haberle dicho ella, ya que la tenía al lado, ¿no? Yo con esta me caso. Y bueno. Podría haber sido un poquito más amoroso. pero Pero vos le pedís que no sea machirulo a un tipo que es machirulo. Bueno, es verdad. está. Ella estaba contenta igual, ¿Y se la Nicky? veía contenta. El primer matrimonio de Nicky y el primer matrimonio de Macri se fueron de luna de miel juntos. No. Las 4 No. parejas. Así que tiene relevancia que le haya ido a contar a Nicky, o sea, es su gran amigo. Claro. Hablaba de un enamoramiento real, finalmente. Sí, es una relación que siguen siendo amigos, siguen siendo Es amigos. el caputo que le queda a Se Macri. alejan, se acercan, pero están siempre ahí. ¿Qué opinas, Cande, de esto de que le diga o le haya dicho negrita, única, mágica y hechicera? ¿Tengo que opinar algo? Está Bueno, bien. si no ¿Qué querés, sé no. yo? Si ellos Si no querés, están no. felices con sus apodos, que estén felices con sus Claro. apodos. No hay ahí, en lo de negrita, no hay una. Es cariñoso, ¿no? hay. Vos decís que se lo dijo pongamos con- más. Bueno, pregunto, Ah, chicos. Si yo me estoy pongo a preguntando. preguntar acá,
los apodos de cada uno de ustedes para sus parejas y sus Claro, exparejas. No, claro. no se salva Nadie, ni uno. Yo creo que estás para hacerlo. Siempre son apodos Artículo tarados. 19 de la Constitución, los actos privados de las personas. Yo Solo creo están que, reservados al juicio de Dios. No, ahí para tirarle un centro afero. El tono en que negrita. Pero de nuevo, es el tono con el que Macri se refiere a todo. Bueno, pero lo querían humanizar, lo hicieron sentarse a comer No milanesas siempre que fue no así le gustaban. igual, no siempre fue así. Lo que sí es verdad Un es que dato de Juliana... Macri, perdón, que también salió de un libro, es que él fue a la fonoaudióloga. Porque hablaba claro. muy Sí, mal. sí, sí. Y que hay un ejercicio que lo haces en locución, que es ponerte la lapicera en Sí, la boca, claro. apretarla. En realidad la lapicera no lápiz, porque la puedes romper, para poder tener una mejor dicción. digamos. Trató de hacerlo con Eso. un bigote postizo. Macri le salió mal. Nos arbolemos. Bueno, pero eso lo ¿se hizo acuerdan? Mauricio, después se ve que dejó la fonoaudióloga. Claro. Juliana La siempre abandonó. lo cuidó mucho, y esta es una escena de hace poco en Infobae, donde Mauricio, en el contexto de la última campaña de la Ciudad de Buenos Aires, mayo del año pasado, tratando de apalancar la candidatura de Silvia Lospenato, Mauricio fue, creo yo, un poco dormido, un poco a su pesar. Fíjense, recordemos cómo estaba ese día. Lo noto un poco dormido. Estaba como recién levantado. ¿Qué pasa? Y que anoche llegó mi mujer muy tarde de República Dominicana y quería dormir porque venía pasada y me hizo tomar unas gotas de Neuril que me quejaron de, no sé si tomaron uno de ustedes alguna vez, te dejan medio así. Así que no se abusen de mí. Bueno, gracias por venir. Gracias por venir. No es tan grave como para no venir, pero siento que estoy en slow. Yo me imagino, perdón, Fer. Me cae bien. Te digo que Mauricio, con mi esta, ley extraño los bloopers de Macri, los Yo me extraño imagino un a poco. Durán Barba viendo ese video y decir 15 años estuve laburando. Mirá lo que haces, Mauricio, 15 años estuve tratando de enseñarte. Igual, escúchame, se ve que es de presidente esto de echarle la culpa a las parejas, ¿no? Llegó Juliana tarde, Ella te me cara, Fabiola. Sí. Fabiola, mi querida Fabiola, por eso basta. Ahora entramos ahora en breve entramos en la fase Mauricio Machirulo, pero antes ustedes Hay una recordarán, fase Mauricio Machirulo. el último capítulo de este breve segmento, humilde segmento, es Mauricio Machirulo, pero antes ustedes recordarán que en uno de estos videitos él dijo soy muy ansioso. Cuando Sí. le preguntaron si habían intimado en la primera, él dijo sí, soy muy ansioso. Bueno, se acaba de separar de Juliana. Sí. Sí. Resulta que Graciela Alfano, hablando de ansiedad, recibió un mensaje de Mauricio a las 4 a.m. No, ¿esto es real? Esto es real, escúchalo. Tape 4. Bueno, hoy a las 4 de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que bueno, seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana. Hoy a las ¿Puedo 4 de la creer? mañana hablaste con Mauricio Macri. Sí, porque es más, no sé si él escribió a las 4 de la mañana o volvió el wifi, porque viste que a veces estás en lugares... Pero el estábamos mensaje allá de en Macri te Narbona entró a y en las lugares 4 de la que- mañana. Pero yo lo recibí a esa hora, que bueno, que quedamos en ir a comer, que me parece fabuloso, porque yo tuve un romance, ya lo he dicho, durante varios años con Mauricio, y me encanta, es un hombre que me encanta. Perdón, Más durante regalado. varios años implica alguna superposición con un oficial, porque Obviamente no que hubo sí. varios años de... Obviamente que sí. Una de cal y una de arena. Voy a Pobre decir eso, Juliana. lo mando al frente con eso. Por otro lado, debo decir que Macri, tengo entendido, que estaba en Europa cuando mandó ese mensaje, con lo cual no eran las 4 de la mañana. muy bien, porque yo- Eran las 10, 11 de la mañana, quizás. Claro, muy recién bien, se levantaba. muy bien, porque yo iba a Mirá cómo lo sugerirle salvaste. a los hombres del Una de cal y mundo una de arena. que después de la 1 de la mañana no se mandan mensajes porque uno queda... A todas las personas del mundo. Hasta la diría. 1, a todas las personas del mundo. Pero es más de machirulo mandar mensajes a Bueno, Sí, cualquier igual hora. no mandes. Ojo, No la tengo va a algo tener- más de Alfano. Cuenta esto de que tuvieron una relación y cuenta un poco cómo es Mauricio en el tete a tete. Ay, no. Tape 11. Grace, ¿ya te acostaste con Macri? Sí, mi amor. Mañana tranquila. Hace años. hace años. Mira, años. Yo lo conocí hace muchos años. Y en el año, ¿te acuerdas cuando yo tenía el ¿Es bueno en la periscopio? cama? ¿Es Tuvimos bueno? una relación de 7 años. Sí, me encanta. Me encanta. Es muy recurrente en la cama. Es muy divertido. Pero te juro, se le ocurre cada cosa en la cama que a mí me divirtió mucho. 7 años. 7 años con ¿Te alguien cantaba? que éramos clandestinos. Éramos clandestinos. Éramos Le clandestinos, cortaron, ahí le está. cortaron
cortar el años. tape ahí, Fero, que lo blanquee. Ahora, Moria es muy 7 buena años. preguntando, hay que decirlo, Es Moria. la Y uno. Alfano respondiendo ni te cuento. Y bueno, por Alfano supuesto, eso no lo respondiendo. Me dudaba. gusta que no le cuesta Ni te nada. cuento. Ella no se guarda nada, Alfano. Cuando, en otro gran libro, chicos, otra gran biografía. Sí. ¿Qué leídos que somos? Cuando Jorge Asís lo va a visitar en plena campaña para presidente a Macri, ellos estaban distanciados. Abeluto, me olvidé el nombre de pila de Abeluto. Pablo Abeluto arma una reunión entre ellos para que se reencuentren. Lo primero que hace Asís cuando entra, abre la puerta, lo saluda, y perdón la terminología que no es mía, la usó él. Hola Mauricio, ¿qué haces? ¿Seguís garchando mucho? Ay, Le no, pregunto. por favor. Bueno, Así le pregunto. era Vox Populi. Era Vox evidentemente. Populi, exactamente. Bueno, y hay Yo no toda Me sabía vas a acordar eso. una charla con un ex jefe de gabinete que no puedo contar al aire. También. En fin, algún día lo contarás. Yo no Vamos sé si a- quería aunque sea saber una eso sigla, igual, Nico. la verdad. No sé si quería saber ¿Por eso. qué no quieren No lo saber, sabía. chicos? Sepamos No lo todo. sabía y capaz no lo quería saber. Sí, Voy a sepamos. cerrar, tengo mucho del Mauricio Machirulo, pero bueno, no quiero copar No el lo programa. cuides, no lo cuides. No, pero no quiero copar el programa. Podemos dejar un par de cositas y quedan unos minutos, al final retomamos. Ahí está, dejo que fue bastante famoso. Tape 5 le generó un problemón a Mauricio haber dicho esto. Que en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba Aquellas escuchando. que dicen- aquellas que dicen que no me ofende, no les creo nada. Ah, Porque está bien. no puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería así, Ay, no. que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero Sí. está todo bien, o sea, que es como que Sí. es algo que vos sabés que vos le preguntás a los escandinavos, a los ingleses, a las mujeres. Y lo que más les gusta de los italianos, que son los que conviven por cercanía, le pasaría Sí. lo mismo con nosotros, Sí. es esa cosa, porque nosotros somos igual a los tanos, ¿no? O sea, de españoles tenemos muy poco. Claro. Esta cosa de piropear, mirar a la mujer. decir- ¿Usted andar piropeando a las mujeres? Bueno, ahora menos, porque la mujer me mata. Pero, No te metan problemas. La verdad que si yo veo una mujer linda, hoy desde un lugar casi como un observador pasivo retirado, pero te digo, qué belleza que sos, capaz que le digo, porque la verdad no es nada más lindo que la belleza de la mujer, ¿no? Finalmente es para lo cual casi te diría que los hombres respiramos, todo en función de la mujer. Y para lo cual existimos, ¿no? Para que los tipos nos digan cosas. Si hay algo que amo de la derecha es la creatividad de poner nombres. Observador pasivo retirado. Nada. En eso. Podría haber dicho león herbívoro también. Claro. Podría haber dicho Observador león pasivo retirado parece que leyó. Bueno, chicos, Me siento sucia. Y así todo no es el tipo más desagradable que fue presidente de la Argentina en los últimos 10 años. Increíble. Es espectacular esto. Vamos a volver un poco a la política y a la economía. Ahora en un toque, Cande, nos metemos con los datos de la economía real, pero como vos venís así de habrá consecuencias, te trato de darte ahí un Gracias. respiro. Así que veamos un poco y pensemos un poco alrededor de lo que sucedió ayer en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof se reunió con intendentes de su espacio y empezó una vez más. No es como que viene siempre como el... Bueno, ahora sí. Y ahora, bueno, no, sí, ayer fue la primera aparición en conferencia de prensa del gobernador Axel Kicillof. Lo contábamos el martes, ¿no? Yo decía cómo iba a ser su discurso. Bueno, siguió siendo opositor a Javier Milei, hizo algún que otro anuncio, ahora lo vamos a mostrar, para obras en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que vos decías, Nico, es después de eso, en el Golf Club de Villa Gesell, que es donde dio la conferencia de prensa, hubo una reunión con dirigentes del MDF, Movimiento Derecho al Futuro. Algunas cosas. Primero, a la reunión le bajaron un poco el tono. Se ve que no había mucha información política en el verano, entonces se le dio más relevancia a lo que ellos decían a lo que realmente fue. Uno le da la relevancia que le corresponde porque quien convoca esa reunión fue Axel Kicillof, ¿no? Entonces, en esta reaparición y reordenamiento para este año, lo que se hablaron en esos temas fue cómo va a seguir la construcción del MDF dentro de la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Es una incógnita de ellos, te hablan ya desde su entorno del armado para el 2027, ¿no? Cómo no quedar
como algunos dirigentes que se les dice se anticiparon antes de tiempo. El caso más rápido que se nos viene a todos es el de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Adelantarse a algo que falta todavía, faltan 2 años. El ya mencionado esta mañana Daniel Scioli también tuvo un recorrido parecido, digamos, ¿no? De levantar los brazos antes de tiempo. Otro más. Hay un tema que se habló, que plantearon los intendentes del MDF, que es las reelecciones de por vida. La Constitución bonaerense lo permite, las reelecciones, no pone un tope a la indefinición de mandatos. La ley de las reelecciones se aprueba durante la gestión de María Eugenia Vidal con Sergio Massa a la cabeza. Digamos, entre esos 2 espacios logran los números necesarios para ponerle un tope. ¿Cuál es el tope? 2 años, 2 mandatos, es decir, 8 años. Después de la gestión de María Eugenia Vidal hubo una especie de enmienda que habilitó a los intendentes a que 2 años atrás se volvieran a presentar. ¿Qué pasa hoy? Situación hoy. Tenés 135 distritos, 82 intendentes no pueden reelegir dentro de 2 años. Y acá abarcamos todo el color político, no es solamente peronismo, es PRO, son radicales también. Incluso tenés del Frente Renovador. Entonces, lo que todos presionan es vayamos por las reelecciones. Hay una postura de Kicillof que siempre fue la misma, siempre se mantuvo a favor de esto, dijo, si la Constitución no lo prohíbe, avancen, no se va a poner a los intendentes en contra para esta situación. Quienes se oponen sigue siendo el Frente Renovador, que el Frente Renovador tiene una oposición, no digo ambigua, porque ellos votan en contra de esto, pero permite que se dé el diálogo. Entonces, si vos lográs el quórum te lo da. Si vos no llegás al quórum, pero necesitas un número que te habilite al quórum, ellos se van a sentar y te lo van a dar. Después lo que van a hacer es votar en contra. Pero tienen de hecho ya lo han hecho, porque saben que esas presiones les llegan. Llama la atención un poco la situación de la Cámpora, que 2 años atrás, con esta enmienda, uno de los espacios que más fogoneó y que lo dijo a viva voz y que incluso recuerdo al intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, diciendo es Kicillof el que tiene que llevar adelante esta discusión, cuando lo que te decían de Casa de Gobierno es el gobernador es el único que tiene por Constitución habilitado solamente 2 mandatos, ¿por qué nosotros nos vamos a hacer cargo de un cargo que no nos corresponde? 2 años atrás la Cámpora presionó para que la ley sale, ahora la Cámpora está más reacia. Te dicen que bueno, habrá muchos intendentes que dentro de 2 años tendrán que pelear una lista en un cargo legislativo porque no habilitarían, lo pongo muy entrecomillado porque la política es el arte de lo posible, a que se trate esta ley. Dentro del MDF, también cuál es la postura de algunos intendentes con los que estuvimos hablando. Si arrancamos el armado para el 2027, ¿qué te están diciendo? Bueno, que arranque, ¿no? Este famoso que avance a paso firme de una buena vez. Todo ese acompañamiento que Kicillof tuvo en el 2025 lo va a seguir teniendo en el 2026, pero ya te empiezan a mirar los propios desde otro lado, ¿no? Te empiezan a decir, bueno, dale, empezá a tomar decisiones cada vez más importantes porque el tiempo cada vez es menor. Entre una de esas cosas o una de esas señales que le están pidiendo a Kicillof son las elecciones de marzo del PJ bonaerense. O encabeza alguien que le responda a Kicillof o se va a internas. No permiten una tercera vía. Un candidato de consenso, Un candidato de consenso. Si hubiera una lista única, tiene que ser alguien alineado a Kicillof. Que se entienda que ganó Kicillof. Es bastante sensato lo que se pide porque cualquier provincia gobernada por el peronismo, el PJ le responde el peronismo. Sí. Estamos en una discusión medio distópica esto de que pedirle que el PJ bonaerense le responda al gobernador. Se sacaría de este escenario directamente a Máximo Kirchner, que ya no iría por una reelección, lo que no quita que la Cámpora no quiera poner a su espacio. Pero volviendo a la conferencia de prensa de ayer, el gobernador tiene una visión, vamos a ir con el tape 1, donde él habla de cómo está la sociedad argentina hoy y algo que venimos hablando mucho en el pase, que tiene que ver con este endeudamiento que hay en las familias, con esto de que el aguinaldo se utilizó para pagar deudas y no tanto para consumo. Bueno, Kicillof saca ahí su carta de economista y hace un análisis bastante similar. Vamos a escucharlo en el tape 1. Nos reunimos con los empresarios, recorremos todos los días, todo el tiempo, el gabinete, los trabajadores de la provincia, yo mismo como gobernador recorremos toda la provincia y esta es la realidad. Después pueden decir cualquier verdura si quieren, pero la realidad es que el programa económico de Milei está destrozando buena parte del aparato productivo
del país, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia industrial, está destruyendo el consumo. Destruir el consumo no es destruir una variable macroeconómica, le advierto al presidente de la Nación, no es un numerito el consumo, es cómo viven las familias que están endeudadas, como nunca en toda la serie, endeudadas y sin posibilidad, muchos de ellos de pagar esas deudas, así que hay un nivel de incobrabilidad, datos objetivos que se pueden constatar en estadísticas oficiales, estadísticas privadas, lo que sea, se están endeudando las familias, las empresas y están cerrando día a día una cantidad importante de establecimientos de empresas, están perdiendo el trabajo, ya estamos superando largamente los 250.000 puestos de trabajo perdidos con Milei. Bueno, esto lo decía porque previamente había tenido una reunión, la primera reunión productiva, que la semana que viene va a ser en Chascomús, con más de 200 empresarios y pymes, donde lo que él dice es micrófono abierto, hable el que quiera hablar, diga lo que diga, sea bueno, sea malo, sea una crítica, una sugerencia, hablen y exprésense. De ahí y de datos que él monitorea todo el tiempo, uno de esos es el del Banco Provincia, por ejemplo, no esto del endeudamiento, lo que veía es la tasa de cobrabilidad, no solo del Banco Provincia, sino también del Banco Central de la República Argentina, como viene siendo, digamos, sigue la economía, lo va a acompañar a Kicillof siempre, sea gobernador, digamos, el ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires, si yo les pidiera el nombre, tal vez se acuerden, tal vez no, pero no tiene un perfil alto, ¿no? Se lleva toda la marca Kicillof. Para cerrar, un nuevo reclamo al presidente Javier Milei. Recordemos que desde que asumió a la fecha, con datos actualizados a diciembre del 2025, lo que Nación le quitó a Provincia de Buenos Aires en materia de fondos y en materia de dinero para obras supera los 14 billones de pesos. Así que este es el reclamo que le hacía el gobernador Axel Kicillof en el tape 4 al actual presidente Javier Milei. Milei, devolverle a las provincias y particularmente a la provincia de Buenos Aires todo lo que le robaste. Podés estar enojado, te puede no gustarte Perón, Keynes, Kicillof, puede no gustarte nadie, pero es ilegal apropiarse de los fondos para educación, para salud, para jubilaciones, para obra pública y usarlo para la timba financiera como estás haciendo. Así que a devolverle a la provincia lo que le corresponde a los y las bonaerenses. Muchas gracias. Bueno, ahí terminaba él entonces la conferencia de prensa. Los anuncios que había hecho era finalización del tramo de la Ruta 11 de Mar de Ajó a Pinamar. ¿Sí? Sigue haciendo obras, eso lo consiguió a través del endeudamiento con un fondo exterior por 100 millones de dólares. Así que esa fue la primera aparición del gobernador. Anuncios de obras en una de las rutas más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que es el verano para ir a la costa, y después con un discurso netamente opositor hacia Javier Milei. En la pata política, las elecciones del PJ se miran por un lado, por el otro lado las reelecciones de los intendentes y por el otro lado el armado del Movimiento Derecho al Futuro. Todo eso ya desde un lugar de que los propios, no digo desafiarte o sí, pero desafiarte en el buen sentido, ¿no? De terminar de solidificar esos pasos y esas decisiones políticas que le ven a Kicillof y que tal vez él, en términos políticos a lo que estamos acostumbrados, demora un poco más en hacerlo. Pero también es cierto que ya hace más de un año y medio que empezó un distanciamiento con lo que es el kirchnerismo, con Cristina, y desde que él comienza ese camino, cada paso que hizo siempre fue para adelante, ¿no? Nunca retrocedió, de hecho, generó que el vínculo con Máximo Kirchner esté muy desgastado, por lo menos por estos momentos. Veremos si después del verano empiezan los diálogos de otra manera. Bien, gracias, Belu, por el informe. Que sea verano, que estemos a 15 de enero, no significa que todos los días no haya un mal dato de la economía argentina. Si no es el consumo, es la actividad. Si no es la actividad, es la capacidad instalada. Si no es la capacidad instalada, es la inflación. Y si no es el desempleo. Exacto. Pero hoy le toca la capacidad instalada. Hoy le toca la capacidad instalada, porque son todos fenómenos que están relacionados, claramente. Ayer hablábamos de la inflación en el cementerio y hoy vamos a hacer foco en justamente ese cementerio. Tenemos en la placa 1 la capacidad instalada de la industria, que es un indicador que nos sirve para ver básicamente cuánto de la maquinaria existente, cuánto de la planta industrial que hay en la Argentina se está utilizando, y ese número en términos generales fue del 57,7%. En noviembre del año pasado había sido 62,3%, por eso preocupa esta caída, aunque ya se venía de un número
número bastante negativo, bueno, da la pauta de que el complejo industrial se está deteriorando, muy lejos de esa visión de que van a llover inversiones, de que va a haber un boom de inversiones. Bueno, si no estás usando los fierros que ya tenés ahora, es medio difícil creer que alguien va a poner plata en comprar unos nuevos. A los sectores que les está yendo bien, e incluso mejor que el año pasado, bueno, tenemos a la refinación de petróleo, muy claro en el objetivo de este gobierno, y también a las industrias metálicas básicas y el papel y el cartón. Después todos están por debajo de lo que fue su... Industrias metálicas básicas, ¿qué sería? Industrias metálicas básicas son como las de insumos, como más relacionadas a insumos, porque la automotriz está separada y la metalmecánica también. Así que es una industria bastante básica, digamos, en términos de metalurgia. Porque después la metalmecánica está abajo y está con el 40% del uso de la capacidad instalada, o sea, muy por debajo de esta metalmecánica básica. ¿Vos lo decís por roca? Sí, no sé qué rubro es por eso. Debe ¿Cuál es ser el eso, sector? ¿no? Insumos, aluminio, lata y demás. Insumos para otras actividades. Exacto. Por eso son básicas y no necesariamente la otra que es metalmecánica, un poco más desarrollada. Bueno, después tenemos alimenticios, minerales y sustancias y productos químicos por debajo del recorrido del año pasado, pero un poco por encima de esa media del 57,7%. Y ya, digamos, usando la mitad o menos de su capacidad instalada, tenemos a la edición a la impresión, industria automotriz, que ahora en un minuto vamos a profundizar un poco en esta industria en particular, porque la caída que tiene es del 64,7 del año pasado al 46,3. Entonces estamos hablando de una caída de casi 20 puntos en relación al uso de la maquinaria del sector. Bueno, productos del tabaco, productos del caucho, y otra mención especial se lleva los productos textiles, que pasan del 48,2 al 29,2, o sea, menos de un tercio de la posibilidad de uso de la industria textil, una industria que efectivamente está, bueno, desapareciendo de la Argentina, por lo menos cuando vemos qué maquinarias utiliza. Y la metalmecánica, cuando se excluye el sector automotriz, bueno, en 39,9%. Es un informe muy malo para el recorrido de la industria. Yo quiero hacer foco en el sector automotriz, sobre todo comparándolo con la importación de vehículos y vehículos terminados. Lo tenemos en la siguiente placa. Este gráfico que va desde enero de 2023 a diciembre de 2025. Digamos, estamos hablando de un recorrido un poco más largo de la venta de vehículos nacionales e importados, y lo que vemos es que hasta enero de 2024 había una venta mayor de autos nacionales que de autos importados, ¿no? La rayita azul encima de la rayita roja. Bueno, justamente en enero de 2024 empieza, si se quiere, la pelea, ¿no? la competencia entre autos nacionales y autos importados, y esas rayas se empiezan a separar en septiembre de 2024, cuando gana sistemáticamente la venta de autos importados por sobre los autos nacionales, y termina el año, diciembre de 2025, bueno, casi duplicando la cantidad de autos importados en relación a la cantidad de autos nacionales. Un sector que es importante en términos de desarrollo estratégico, ¿no? Es importante porque no todos los países tienen una planta automotriz, es una planta que tarda mucho en conseguirse, que requiere una inversión bastante elevada y que también habla de una red no solo de proveedores, sino también de venta, en el caso de Argentina, muy importante el Mercosur, para lo que es el sector automotriz. Yo el otro día veía un informe de Dante Sica, de ABC, que dice que creció 150% la importación de autos enero-noviembre. Bueno, el déficit con Brasil, me refiero a la importación desde Brasil, ¿no? Sí, la importación desde Brasil, y Argentina especializándose únicamente en los autos que tienen que ver más que nada con el sector agropecuario y ese segmento de autos 4x4. Dante Sica, que debe estar muy contento con los números del sector textil porque él lo tenía acá en su gestión. El ministro de Macri, ministro de Producción, que acompaña al gobierno, está de acuerdo en líneas generales, pero los números que da la consultora
consultora te hablan de que la importación es el principal problema de la economía argentina. Totalmente, es que los números de la industria muestran eso justamente. El único sector que le está yendo bien, que uno diría, bueno, qué bien, es refinación de petróleo, de que claramente hay un foco ahí de parte del gobierno y también una cuestión estratégica de que es un sector que viene avanzando hace muchísimos años, va a seguir avanzando en los próximos años si se mantiene este precio del petróleo. Pero para entender un poco mejor este círculo un poco más integral de la economía argentina, en la siguiente placa vemos el estimador mensual de actividad económica en la placa 3, que muestra este gráfico la evolución de la actividad económica, pero también la evolución de los asalariados registrados privados. ¿Y por qué es importante este número? Bueno, porque estamos en una situación donde como la actividad económica está empujada principalmente por intermediación financiera, la industria del petróleo, la minería, que son sectores que no producen mucha cantidad de puestos de trabajo, bueno, lo que vemos es que se empiezan a separar esas líneas, ¿no? Crece la actividad económica, porque esa actividad económica es un promedio de toda la actividad económica argentina, pero cae la cantidad de trabajadores asalariados registrados privados que se ve justamente en los números del CIPA. Entonces vos vas a tener un número de actividad positivo y sin embargo una destrucción del empleo registrado privado, que es un poco contraintuitivo, ¿no? Uno dice, bueno, crece la actividad económica, crece el empleo. Depende qué actividad económica y cuántos puestos de trabajo genera. Es lo que pasaba en los 90, en los primeros años de los 90 hasta que empezó la gran recesión. Crecía la actividad económica y se destruían sistemáticamente puestos de trabajo. Sí, y crecía la pobreza también. Y, bueno, una cosa está vinculada por la otra. El dato también ahí que se ve en ese gráfico que es interesante, como para poner un poco de contexto, es que el pico histórico de empleo creado en la Argentina está a fines de 2023. En un país que estaba con muchísimos problemas, como digo siempre, tantos que ganó Milei, pero el empleo no era uno de ellos. Digo, en ese sentido había habido una política de empleo que había dado buenos resultados. El salario no era bueno. Claro. El salario no era bueno, pero el empleo registrado estaba en su pico histórico de la serie. Sí, a mí lo que me interesa mucho de este gráfico es justamente también marcar no solo estos últimos meses de Javier Milei, sino mismo en el momento en que se da esta recuperación económica, que el gobierno empieza a hablar de la recuperación en B y todo eso, en realidad el empleo casi que se mantiene estático. Después empieza a caer de vuelta porque ahora ya no hablamos de recuperación. Pero el momento en el que el gobierno hablaba de una recuperación, esa recuperación no involucraba trabajo registrado privado, sino que era una recuperación de sectores que, lo contaba Fer Alonso a la mañana, bueno, el sector minero durante la gestión de Javier Milei, 800 puestos de trabajo. No lo desmerezco, todo bien, felicitaciones a los 800 trabajadores que consiguieron ese laburo, pero no te llega a compensar la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, que son las que concentran la mayor parte de la mano de obra. Así es. Seguiremos viendo a ver qué nos toca mañana en esta lotería diaria y casi diría, de malos datos económicos. Pero claramente lo que se está viendo, y yo insisto con esto, el otro día se conocieron al mismo tiempo 3 datos. Cayó el empleo formal, cayó el consumo y subió la inflación. Y es imposible hacer una lectura del dato de inflación sin entender qué está sucediendo mientras cae todo lo demás. Porque una cosa es alguien que tiene 38 grados y medio de fiebre, que vos decís, bueno, no es grave, no es para preocuparte, toma algo y ya está. Y la otra cosa es si vos tenés un paciente a cual ya le diste todo el vademecum, lo metiste en una heladera con cubitos y sigue teniendo 38 grados y medio de fiebre. Y eso es lo que pasa con la economía argentina. Ya se hizo todo lo que se podía hacer para plancharla. Se le dio un mazazo al empleo, al consumo, a la cantidad de plata, al valor del dólar. Todas las herramientas que tenía el gobierno para mantener la economía planchada las aplicó y aún así no logró bajar la inflación a más de este número que, insisto, parece poco porque venimos de un pico de 200, pero que en realidad es muy alto para que un país funcione con normalidad y que es más alto incluso que el que había al final de 2015 cuando empezó todo. El otro día hablaba con un consultor de empresas y me sorprendió porque podía acompañar el rumbo del gobierno, pero me decía, no hay nadie que esté ganando lo que nosotros decimos, lo que dice la oposición, no hay nadie que está ganando. Las empresas, obviamente, de consumo masivo tienen todas pérdidas, las grandes, digo, Arcor, Molinos, hay despidos en algunas de ellas. Y, bueno, hay despidos en TNT Platex, por ejemplo, el caso de los textiles. Pero me daba un dato, por ejemplo, de las cerveceras. Me dice que cayó 20% en la venta de cerveza está por el piso. con respecto a 2024, que ya fue malo.
Entonces, no hay rubro prácticamente salvo lo que mencionaba acá antes recién, petróleo, minería. Ahí estaba chequeando me quedé con la pregunta que me hiciste de la industria metales básicas y son las siderúrgicas que están muy relacionadas con la minería, con la primera transformación. O sea que tiene sentido que también les vaya mejor que al resto. Mineral, petróleo. Ahora, en esto que marcás vos, Diego, de que no hay nadie a que le esté yendo bien, sí, obviamente los amigos de Toto Caputo que hacen intermediación financiera con información privilegiada, pero eso no es una industria, digamos, no es una actividad económica. Es un negocio. Es un negocio. Y creo que tiene mucho que ver, y es importante unir los puntos, cuando uno dice, bueno, Argentina dejó de ser un país soberano para ser un protectorado de Estados Unidos, entonces es un sistema donde ya no se mide si se ganó o se perdió dentro del sistema Argentina, sino que Argentina puede dar pérdida para que otro subsistema del sistema Estados Unidos dé ganancia. Sí. Porque ya no somos un fin en sí mismo, pasamos a ser una herramienta, así como hay empresas que te dicen, mira, el canal de televisión da pérdida, pero eso le sirve para que le dé ganancia. Yo qué sé, cualquier otra empresa que tiene, la de telefonía, la energética o lo que sea. Bueno, si sos parte de un imperio, a lo mejor a todos los argentinos nos va mal para que a los estadounidenses o a algunos pocos estadounidenses les vaya bien. Así funciona. ¿No les gusta? Voten un gobierno que proponga un país soberano. Sí, volviendo un poco también al comienzo, a lo que decías, esta gente ligada a las empresas me decía, no hablan porque viene la represalia del gobierno, ¿no? Son pocos los sectores y hay mal humor en las empresas. O sea, me sorprendió el testimonio porque uno supone, bueno, se quejan las pymes, pero estoy hablando de grandes empresas de la Argentina que el informe que me dan es que no les está yendo para nada bien. Igual creo que también hay grandes empresas que consideran esta pérdida momentánea de rentabilidad o lo que consideran una pérdida momentánea de rentabilidad es un precio barato a pagar a cambio de el disciplinamiento. Total, ¿no? Si tiene fecha de vencimiento, ¿eh? Si ya le estás metiendo en un tercer año de ajuste y no sabés qué y viene si después después. no conseguís la reforma laboral, que a cambio de eso se lo están bancando, Sí, ¿no? sí, claro. No bajás impuestos y qué sé yo, bueno, ahí cambian las condiciones. Tal cual, todo cambia muy, pero muy Ahí se humanizan, rápido. ahí se humanizan las empresas. Ahí salen. Hablando de humanizar, nos quedan un par de Estábamos todos joyas del hablando Macri cortito para llegar a alguna cosa más de retomar al el Macri chisme. machirulo. Qué cosa linda. uno dice ¿Uno el Tano, solo? uno A dice el ver, Tano, voy a dice el Tano, elegir dice uno es de... uno. Elegí el Tuve mejor. 12 horas, chicos, laburando ayer con esto. Este ejemplo Hacemos me el gusta, segundo capítulo mañana. Me gusta este ejemplo de Mauricio Macri cuando en algún momento explicó una situación económica con una metáfora de la relación de las mujeres con la tarjeta de crédito. ¿Qué cosa el macrismo con las Es metáforas? el número 8, chicos. No, perdón, el 7, perdón, el 7. Que esto es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer en vez de haber pagado las cuentas usó la tarjeta. Y usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa. Perdón, la mujer sería Toto Caputo en este caso, ¿no? ¿por qué? Exactamente. Una mina. Exactamente. Al otro día Nosotras no tuvo que fuimos. pedir disculpas, bueno, Y sí. nada. Dice, mi hija me retó, vengo a pedir disculpas. Era un momento Con donde la cara de política pedía compungido. No reflexionó, Sorry, es como dijo. la hija lo retó. No, de hecho dijo, si a alguna mujer le molestó, le pido disculpas, que es lo peor que podés y decir a si alguien. no, digamos, si no, siga. Claro. Dios, Bueno, no, sí, qué sí. país, la... ¿Qué país? Nada. Gente, muchísimas gracias por la compañía del día de hoy, esta gran mesa que estuvo haciendo el pase, también el equipo del otro lado del vidrio. Gracias a todos ustedes que nos eligen cada mañana para informarse, para que le hagamos compañía también, ¿por qué no? Para reírse un rato, para acordarse y después olvidarse de la realidad en la que vivimos y después volverse a acordar. Sigan enganchados en el Destape. Ahora viene Verdades Afiladas con Carla Pelliza. Luego toda la continuidad y a las 7 de la tarde me vuelven a encontrar acá para el pase de la tarde. Hoy con una visita muy especial. Pablo Priruca, historiador argentino, formó parte o estuvo muy cerca, metido en toda la experiencia de los demócratas socialistas, que son quienes armaron la campaña de Mamdani en Nueva York, y nos va a contar desde adentro cómo fue eso y qué lecciones de eso se pueden en todo caso extrapolar a la Argentina. Que tengan muy buen día. Chau, chau. El Destape 1070.